Muchas gracias a nuestro compañero Omar Figueroa, que nos daba detalles de este inicio, de este encuentro presidencial y encuentro binacional de ministros de Perú y Bolivia. Y ya estamos en estudio con nuevos invitados que nos acompañan. Está Oscar Vidarte, analista internacional, y también el analista internacional Carlos Novoa, que se suma a este panel para seguir conversando respecto a este importante encuentro que se da en Bolivia. Sigue con nosotros también Juan Luis Orrego, a quien le damos las gracias por continuar con nosotros. Hemos estado escuchando al presidente de la República, a ambos presidentes de la República. Históricamente, en realidad, estamos unidos, hay una tarea pendiente, acciones en conjunto que debemos realizar. El presidente Ollanta-Humala, por ejemplo, ha dicho que necesitamos mejorar nuestras coordinaciones fronterizas, porque hay un tema que preocupa a todos, que es el tema del narcotráfico, el contrabando. Sí, empezamos contigo, Carlos. Sí, bueno, buenos días. Es muy interesante esta faceta en la cual ambos presidentes, acompañados de todos sus gabinetes, pues llegan a este tipo de acuerdos. Yo quería puntualizar, más allá del detalle en sí de toda la serie de acuerdos binacionales que se van a ir viendo con el paso de los días. Quería puntualizar básicamente la importancia de esta reunión, porque para llegar a este punto en el cual dos presidentes se junten, se sienten y tengan atrás a todos sus equipos de ministros, pues hay un trabajo de largo plazo, hay un trabajo de largo aliento que se va afinando, digamos, a nivel cancillerías, a nivel ministerios, con una serie de participaciones de uno y de otro lado, y que hablan pues precisamente de un nuevo marco histórico en las relaciones peruano-bolivianas que se habían estancado durante un tiempo, y que al parecer gracias a la habilidad de las cancillerías, sobre todo de la buena voluntad de los presidentes, se ha llegado a este nivel, que para el caso peruano ya de alguna manera es conocido. Esto lo he leído en unos analistas bolivianos que subrayaban la importancia de la experiencia peruana en gabinetes binacionales con su experiencia con Ecuador y Colombia, y que para Bolivia era algo novedoso en una nueva Bolivia que busca algún tipo de inserción en la comunidad internacional, luego pues de unos cambios radicales que se dieron con la llegada en el 2006 de Evo Morales, ¿no? Y precisamente esto va a potenciar mucho la relación, sobre todo en la zona fronteriza, ¿no? Que es una zona complicada. El altiplano, tanto peruano como el boliviano, tienen unas características comunes y que representan, pues, para el caso peruano, a veces visto con distancia desde el centralismo limeño, ¿no?, urbano, pero que necesita pues potenciar una serie de factores sociales, políticos, sobre todo económicos, que van a beneficiarse ahora. Oscar, ¿y hay ciertas políticas públicas que definitivamente deberán aplicarse luego de este encuentro presidencial y gabinete binacional que se realiza, y que con urgencia deberían aplicarse en la zona de frontera, ¿no? Durante la mañana veíamos varios informes del tema del narcotráfico, del contrabando y una serie de acciones negativas que empañan la situación en las relaciones entre ambos países? La agenda bilateral entre Perú y Bolivia es amplia y compleja, y reúne una serie de temas que podríamos de alguna manera agruparlos injustamente en dos grandes áreas. Las áreas de seguridad, donde tenemos pues el control de la Titicaca, de los afluentes. Hemos tenido ya discusiones en el pasado acerca de todo el destino de las aguas que pueden derivarse hacia otros lugares. El control de la delincuencia transnacional, ya sea pues contrabando, ya sea narcotráfico, ya sea trata de personas, ya sea minería ilegal, que en la frontera con Bolivia pues se da en estas dinámicas bilaterales y regionales. Hablamos de una serie de los temas de medio ambiente también son importantes. En el futuro serán también temas de seguridad importantes para de nuestros países. El tema del gas. Exacto, pero también hay temas económicos, y que los cuales pasan por una zona de nuestro país pues bastante empobrecida, que podríamos aprovechar una integración con Bolivia en áreas de su desarrollo. Existen pues muchos temas importantes, no centros comerciales, el tema del acceso boliviano pues a hilo, cuyo documento o acuerdo firmado en 2010 todavía está a la espera de ratificación en el Congreso. Tenemos pues el tema del gas y la integración energética y también vial. La verdad es que hay una serie de proyectos. Cuando uno ve la realidad, por ejemplo, del último gabinete binacional peruano-ecuatoriano, se firmaron algo más de 140 acuerdos, por lo menos para ver sobre temas de distinta naturaleza. Yo creo que, teniendo en cuenta la experiencia de lo que hemos trabajado los últimos casi 8 años con Ecuador, lo que ya venimos trabajando inicialmente con Colombia, creo que las perspectivas son bastante positivas. Además, porque creo que con Bolivia hay además una deuda pendiente de una relación, como tú has dicho, es históricamente muy
muy unida a los pueblos, la identidad aymara tanto en el lado peruano como boliviano, las razones históricas han unido a nuestros dos países desde tiempos añejos. Sin embargo, pues había una deuda pendiente de una agenda que estaba ahí por desarrollar, que increíblemente ya la hemos desarrollado con otros países como Ecuador y Colombia, con Chile, a pesar del contexto del diferendo marítimo, con Brasil mediante una alianza estratégica que se firmó ya un poco más de una década, pero faltaba con Bolivia. Me parece que este escenario es un buen punto de inicio de todo ese deuda pendiente, que debería comenzar por el acuerdo de 2010 y su ratificación en el Congreso. Ahora, Juan Luis, creo que de alguna forma también deberíamos, además de estos temas, de estos ejes temáticos que se están tratando en este encuentro, también de alguna forma deberíamos mirar hacia la perspectiva educativa de nuestro país, cambiar ese chip y esa mentalidad de ver a nuestros hermanos bolivianos como enemigos, ¿no? Se nos ha quedado todavía porque piensa que de alguna forma te traicionaron frente a un hecho histórico frente a Chile. Ese es uno de los temas más sensibles, porque no solamente es el tema con Bolivia, es el tema con Chile. También. ¿No? Ha habido reuniones tripartitas de historiadores, ¿no? Que no han trascendido mucho a la prensa, porque lamentablemente, pues, a veces resaltan temas políticos, económicos, pero no estos temas culturales. Y ha habido reuniones, yo he participado incluso en algunas, entre historiadores peruanos, bolivianos, historiadores chilenos, peruanos, sobre cómo reescribir la historia, ¿ya? Porque esa es la base para que la imagen del otro con el tiempo vaya cambiando, ¿no? ¿Por qué te digo? Porque todavía nuestra imagen histórica está muy impregnada del discurso nacional, ¿no? Y como tú sabes, la historia nacional distorsiona la realidad porque tiene un propósito objetivo, ¿no? La historia nacional divide entre buenos y malos, amigos, enemigos, ¿no? Y en esa separación, bueno, pues lamentablemente por lo que ocurrió en el tiempo, Chile y Bolivia pues tienen páginas muy polémicas en la historia del Perú. Que aún no han Ahora, pero, por ejemplo, en Europa se ha hecho. Los textos escolares en Europa han incluido ya la historia más europea, no tanto la historia nacional, porque repito, la historia nacional distorsiona la realidad. Pero para esto se necesita mucho trabajo. Aquí los que nos acompañan en el panel han dicho, por ejemplo, que estas reuniones bilaterales no salen pues de una llamada telefónica. No, es un trabajo. No, hay un trabajo diplomático, hay un trabajo entre ministerios, hay un trabajo entre embajadas, en fin, o sea, aquí hay mucho trabajo previo. En el caso, por ejemplo, de enseñar una historia común, no solamente está el trabajo que puedan hacer los historiadores, sino tiene que haber una política concertada entre los ministerios de educación, claro, para que todo eso termine en los textos escolares. Todo eso podría ser parte de la agenda del siguiente encuentro que tengamos con los siguientes países. Los encuentros diplomáticos, estas reuniones bilaterales entre ministros, los tratados de libre comercio, o todos los tratados de integración económica pueden funcionar, pero lo que va a terminar cambiando realmente el imaginario entre peruanos, bolivianos y chilenos va a ser el tema educativo, ¿no? Y eso no lo vamos a ver nosotros. Si es que se hace desde este momento, vamos a suponer que se hace desde este momento, eso no lo vamos a vivir nosotros, eso lo va a vivir por lo menos la siguiente generación, ¿no? Es cierto que en Bolivia hay inversiones peruanas en Bolivia hay desde los años 50 por lo menos. Yo me acuerdo cuando el Banco Popular, que ya desapareció, tenía agencias en Bolivia y era el segundo o tercer banco en Bolivia. Es decir, las inversiones están. En Chile ahora se han incrementado también las inversiones. Los protocolos comerciales también, pero seguimos con esa imagen del otro. Entonces, ¿cómo realmente se va a cambiar? A través de la educación. Cuando esto llegue a los textos escolares, no cuando venga un historiador a un set de televisión y diga, oye, la historia no es así, es distinta, también ha habido puntos de encuentro, hay que mirar el futuro, es cierto, pero
Lo que va a cambiar es cuando esto vaya a los textos escolares. Claro, ahora, estos mecanismos también podrían aplicarse en reuniones tripartitas, ¿no? De repente entre Perú, Bolivia y Chile. Sí, definitivamente, siguiendo un poco la línea planteada por el profesor Rego, yo estoy convencido de que los imaginarios que comenzamos a crear son elementos fundamentales, y ese tipo de espacios tripartitos pueden ayudar justamente a la mejora, a la reconstrucción de estos imaginarios. En el caso peruano es importante ver cómo a lo largo de las décadas ha pasado de tener una mirada geopolítica confrontacional con todos sus vecinos a una mirada más de cooperación, y esto se logró construir inclusive con países muy lejanos y algo pues donde la relación no era muy fuerte, como el caso brasileño, inclusive con el caso chileno, donde a pesar de un conflicto en La Haya podemos construir una relación bastante sólida en otros ámbitos. Yo creo que en el caso boliviano era el tema pendiente, y yo estoy de acuerdo con el profesor Orrego, hay un tema de ideas que nos llevan a situaciones extrañas, como por ejemplo los acuerdos del hilo del 92, tan importantes para la relación peruano-boliviana, nunca tuvieron los efectos que todos hubiéramos deseado. E inclusive el 2010, la renovación de los acuerdos no han sido ratificados aún. Claro. Entonces habría que preguntarse qué existe detrás de todo este espacio, o por qué se firmaron estos acuerdos. Para muchos de los acuerdos del 92 están vinculados a pues el renacer de Arica como verdadera salida del mar de Bolivia, el 2010 vinculado a las quejas de Evo Morales en torno al tema limítrofe marítimo. Es decir, ¿qué tanto realmente las ideas ahí son importantes? El espacio tripartito, como otros más, podrían ser espacios apropiados. Importantes. Exacto. Qué importante, Carlos, es que a pesar del discurso populista de Evo Morales, de alguna forma se haya podido sacar adelante en el tema económico, ¿no? Como le decíamos, conversábamos hace unos instantes, que Bolivia era considerada antes un país pobre en la región. Ahora las cosas han cambiado. Sí, fíjate, es muy interesante porque aquí planteamos dos escenarios, ¿no? Un primer escenario, si nosotros recordamos las relaciones peruano-bolivianas durante la década de los 90, todo funcionaba en el mismo esquema. Ambos países habían abrazado las políticas de libre mercado, el consenso de Washington y todo esto. Y después, con la paulatina llegada de Evo Morales al poder, porque Evo Morales llega en 2006, pero el efecto evista, vamos a decirlo así, venía desde unos años antes con la famosa guerra del gas. Se da un cambio radical que modifica la estructura política interna y externa del gobierno boliviano, con un nuevo planteamiento, con una posición del gobierno más de control de la economía, que iba en las antípodas de lo que era el Perú, ¿no es cierto? Entonces hubo un distanciamiento que además se alimentó por algunas diferencias entre el presidente García y el presidente Morales, que después se subsanaron. Intercambios verbales. Así es, felizmente se subsanaron, un trabajo muy fino de ambas cancillerías, y hoy vemos a Bolivia buscando, digamos, algún tipo de reinserción en lo que es su imagen hacia afuera, ¿no? Tienen una serie de problemas acá internos, porque el MAS, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, llega al poder en el año 2006 con un 63% de votos en primera vuelta. Si más del 60% de la población te está apoyando, te está diciendo aplica el plan, y eso es lo que hizo la Bolivia de Evo Morales, con un cambio constituyente, con un vicepresidente que es un intelectual de izquierda muy importante como Álvaro García Linera. Pero casi 10 años después, ¿cuál es el escenario boliviano, no? El MAS se ha desgastado como se gasta cualquier gobierno en 2 periodos. Evo Morales tiene un mandato hasta enero del 2015. Él ha dicho que en principio no postularía, pero bueno, ahí hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Esta reunión es una política de Estado, que para el caso peruano está clarísimo que el próximo año quien sea el presidente la va a continuar, porque es un trabajo de cancillerías, de embajadas, un trabajo global, ¿no es cierto? En el caso boliviano también, porque ya esto va más allá de una reunión cumbre que está para las fotos, etcétera, sino que hay una estructura que se va creando y que tiene que continuar más allá de quien sea el próximo gobernante, ¿no? Muchas gracias entonces a Carlos Novoa, a Oscar Vidarte por habernos acompañado, ambos analistas internacionales, y también para el historiador Juan Luis Orrego, quien ha estado con nosotros casi toda la mañana. Muchas gracias por haber compartido este panel acá en TV Perú, en este programa especial que preparamos para nuestros televidentes a nivel nacional e internacional. Nosotros vamos a continuar más adelante con información en directo desde la región de Puno. Mientras tanto, los dejamos con la programación de TV Perú. Buenos días.